Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace unos días, en el perfil de Twitter de Luis Miguel Pedrero, @luismipedrero, que es periodista, profesor e investigador universitario de la Facultad de Nebrija, que seguramente ya estáis siguiendo si os gusta el podcasting, porque es todo un crack, me encontré con un enlace que desde Pacific Content nos indicaban 14 predicciones para este 2021 relacionadas con el podcasting y habían preguntado a varios expertos sobre esta evolución de la industria. Dejadme que la repase junto a todos vosotros y que juntos veamos cuáles nos tocan más de cerca, aunque ya os voy avisando que sobre todo se refieren a la industria del podcasting, no tanto al podcasting de a pie de calle, podríamos decir. Han preguntado a varios expertos en la materia y han englobado las preguntas y respuestas en 4 bloques que son consolidación y crecimiento de la industria, nuevas estrategias de contenido, innovación tecnológica en contenido, anuncios y distribución y por último, diversidad. Y ahora sí, vamos con las propias predicciones y después de ellas os voy a dar una breve opinión sobre algunas de ellas. En el primer bloque, el del negocio, predicen que los ingresos publicitarios alcanzarán los 1.000 millones de dólares estadounidenses, pero esta vez de verdad. El punto número 2 es la consolidación continúa a un ritmo muy rápido. Las principales plataformas y editores se vuelven aún más poderosos. La tercera predicción es que Spotify continúa su ascenso, Amazon se convierte en un actor importante en la guerra de las plataformas y Apple se afirma. La cuarta predicción habla del poder indie. Y punto. En el punto número 5, los recién llegados de Legacy finalmente se suben al carro. Y el último punto de este bloque afirma que la diversidad de las fuentes de ingresos se convierten en prioridad posterior a COVID-19, mejor dicho. El segundo bloque se titula Nuevas estrategias de contenido y predice que tanto el público como los creadores esperan dar la vuelta a la esquina después del 2020. A continuación predice que nos volveremos un poco más cortos gracias a que TikTok generará contenido de audio de formato corto. Y por último, predicen que la definición de podcast se cuestiona a medida que los creadores experimentan con dicho formato. El tercer bloque es algo más cortito ya que solamente tiene 2 puntos, recordemos que es el de innovación tecnológica en contenido, anuncios y distribución y predice que la tecnología impulsa una mayor personalización y localización. Y por otro lado también predice que la tecnología publicitaria evoluciona y también lo hacen las estrategias publicitarias y los formatos publicitarios. Por último, el bloque de diversidad predice que la industria duplica la diversidad, que la educación en medición debería ser una prioridad para el 2021 y por último también predice un crecimiento a nivel mundial. Bien, pues ahora os voy a dar mi opinión sobre el primer bloque, el centrado en el negocio. Los 1.000 millones de dólares publicitarios reales. Bueno, pues esto nos pilla un poco bastante lejos, no porque sean en dólares y no euros, sino porque esto pertenece a las altas esferas. Yo me conformo con tener más cafés de coffee y con suerte un par de patrocinadores en este 2021. Pero bueno, oye, si se cumple, pues será buena salud para todo el mundo. Los más grandes y los más pequeños. Más ingresos para todos, creo que es mejor. Las principales plataformas y editores de podcast se vuelven aún más poderosos. Lo mismo que antes, pues buena salud para el medio, pero sigue siendo cosa de las más altas esferas o muy altas esferas. Recordemos que aquí hablamos de la industria, sí, pero la industria no solamente significan las 4 redes más top de Estados Unidos o de España o de Europa. La industria también somos todos, grandes, pequeños y medianos, pero bueno. Spotify sigue creciendo, llega a Amazon y Apple se afirma en el podcasting. Si no fuera por esta última afirmación, esto podría ser un resumen del final del 2020, cuando llegó Amazon Audible. Y bueno, creo que lo de Apple va por la última noticia de que plantea algún tipo de suscripción para podcast o podcast exclusivos o la posibilidad de que los podcasters independientes formalicen también las suscripciones a sus programas a través de Apple Podcasts, en fin, pero esto lo voy a dejar para otro episodio que no me quiero liar. Cuarto punto, el poder indie. Por las opiniones que he leído en el post original parece que los podcasters independientes más de nicho, más reducidos, también tendrán su espacio durante este 2021 y que los recién llegados, sobre todo los pandémicos por así decirlo, o los podcasters que surgieron del confinamiento, que no hayan abandonado sus podcasts, crecerán y se harán su propio hueco. A ver si es verdad. Los recién llegados de Legacy se suben al carro.
Pues como comentaba antes, el efecto COVID-19 ha hecho que plataformas que hasta ahora no habían pensado en el audio, o en el podcast mejor dicho, aceleraran sus proyectos y se implanten en este medio de comunicación, cosa que ha hecho Legacy. La diversidad de opciones de las fuentes de ingresos se convierte en prioridad posterior al COVID-19. A ver, yo creo que para mucha gente, sobre todo para las empresas, esto ya era una prioridad, esto de recuperar sus ingresos, pero entiendo que quizás en lo más duro de la pandemia pues se tenían que preocupar un poco más de la caída de descargas o de sus inversiones, y ahora, con esos productos lanzados en 2020, con el año tan catastrófico que ha sido, pues quizás en el 2021 quieran recuperar parte de su inversión, algo lógico. Segundo bloque, nuevas estrategias de contenido. Tanto el público como los creadores de contenido esperan dar la vuelta a la esquina del 2020. Esto no lo he entendido muy bien. A mí me suena a lo típico que se dice que el 2021 es un nuevo año y que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y ya podemos dejar de lado todo lo que ocurrió en el 2020. Pero personalmente creo que no. Pasar de diciembre a enero pues es un simple cambio de mes, y ni en la vida ni en el podcasting va a pegar un salto muy grande, un salto revolucionario en cuestión de unas pocas semanas, ni hablando de monetización, ni hablando de contenido, ni en nada prácticamente, por mucho que nos repitamos que el 2020 ha sido el gran año del podcasting. No, yo creo que seguirá evolucionando a lo largo del año y el del siguiente año, etcétera, etcétera. TikTok generará contenido de audio en formato corto. Pues bueno, siempre me parece y me parecerá muy bien que se inventen nuevos formatos en el podcasting, pero ¿a qué llamamos corto? Porque si vamos a llenar nuestros podcasters con podcast de 15 segundos o de 30 segundos, pues tiene que ser información muy pero que muy útil para que acabemos todos suscritos. O no sé, a lo mejor ocurre como con TikTok, que nos llenan de chistes nuestro podcatcher, con chistes que duren 15 o 30 segundos, pero esto no sé yo hasta qué punto puede tener éxito, pero ojo, esta es mi opinión. La definición de podcast se cuestiona a medida que los creadores investigan con el formato. A ver, vamos a ver. Por favor, centrémonos. Si todavía se sigue discutiendo si un podcast es solo audio o también admite el vídeo, o si un podcast que no tiene feed al que suscribirse deja o no deja de ser podcast, ¿vamos a ponernos ahora a cambiarle el nombre o el término? Por favor, aclarémonos y luego ya pasamos al siguiente paso. Tercer bloque, innovación en contenido, anuncios y distribución. Y aquí yo creo que más que nada han pensado en los anuncios. Me explico. La tecnología impulsa una mayor personalización y localización. Yo creo que solamente se refiere a la publicidad, porque yo creo que está pasando precisamente al contrario. Desde hace un tiempo la tendencia es acortar a nuestro público y llevarlo o localizarlo a una plataforma en concreto. Y para colmo, algunas de estas plataformas exclusivas no se pueden oír en determinados países. O sea que eso de localización, yo lo cojo con pinzas. Esto antes no ocurría gracias a los famosos feeds, que parece que ya no están de moda y ya tenemos que acortar nuestro feed para llevárnoslo a nuestro podcatcher. No, ya hay que ser exclusivo. Pues esto, permitidme que va un poco al contrario de lo de la tecnología impulsa una mayor personalización y localización. A lo mejor hablan de la tecnología publicitaria, que es el segundo punto. La tecnología publicitaria evoluciona. Esto a lo mejor sí que está relacionado. Nuevas opciones para los anuncios, como los de Spreaker o los de Spotify, que localizan al oyente para ponerle X anuncio y que haga más efecto. ¿Qué queréis que os diga? Para el que le afecte esto, pues está muy bien, y me refiero a esos grandes podcasts con miles de millones de descargas u oyentes, pero personalmente no es mi caso. Yo siempre prefiero tener un anunciante propio y hacerle yo mismo la propia campaña. Y aquí hablo como podcaster y también como oyente, ¿eh? A mí me gusta muchísimo más que el propio locutor inserte la campaña o cuña publicitaria dentro de su contenido y que lo haga partícipe de su podcast. Pero, ya digo, es mi opinión. Último apartado, diversidad. Este a lo mejor es el que más me ha gustado. La industria duplica la diversidad. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero bueno, aquí voy a dar mi opinión. Ojalá se refieran a que los oyentes y los podcasters somos o son cada vez más diversos. Diferentes públicos de diferentes edades, sexos, religiones, países, etnias o estratos sociales. Ojalá. La educación en medición debería ser una prioridad en 2021. Pues sí,
a ver si las plataformas por fin nos ofrecen estadísticas más detalladas y los podcasters aprendemos a traducirlas para conseguir mejores resultados, que parece que solamente las miramos cuando nos interesa, en vez de analizar por qué suben y sobre todo por qué bajan. Y último punto, crecimiento mundial. Aquí estoy completamente de acuerdo. Ojalá todo ese chorro de empresas, de particulares y de nuevos podcasts que han surgido en este 2020 se traduzca en nuevos oyentes y, por qué no decirlo, en nuevos podcasts que hagan que crezca todavía más nuestro medio favorito y que el 2021 pues sea otra vez el gran año del podcasting. A ver si lo podemos repetir. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace al post de Pacific Content para que podáis leer vosotros mismos las opiniones o las predicciones, mejor dicho, que han hecho los expertos. Y os recuerdo que si no queréis perderos ningún episodio o ninguno de los enlaces a noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast a diario, podéis uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eov. Por último, una predicción que voy a hacer yo para el 2021 en cuanto a mi podcast. Creo que vais a oír a mi hija pequeña gritar durante muchos episodios porque la pobre se está dejando la voz y no sé si alguna vez se habrá colado en este episodio. Si es así, os pido mil disculpas. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.